Cuando los objetivos van alineados con un sentido, por supuesto que los cumplís. Simplemente estamos tan enfocados a hacer cosas cliché, objetivos cliché, que no hacen clic ni sentido con la persona que nosotros queremos ser. Por ejemplo, en mi caso, hace unos 10, 15 años, me di cuenta precisamente de eso, que mis propósitos, ¿no? De año nuevo y que no sé qué, que era como pues lo básico que hacía, pues era muy enfocado a lo que yo veía que los demás se proponían, ¿sabes? Así de, que si bajar de peso, que si estudiar, que hacer ejercicio, este año pues sí hay que tener pareja para después casarte y después tener mijitos. O sea, ¿sabes? Iba como en eso de, ok, no, es que ahorita tengo mis 20, el propósito tiene que ser entonces, termino la carrera, empiezo a trabajar y esto. Es que si ya tengo mis 30, entonces tiene que ser viajar y después estudiar y seguir y así era, ¿no? Entonces, así estuve varios años hasta que de pronto fue como de, güey, no cumplía, o sea, lo ponía, ya sabes, así, casi que con las uvas, y después era de, en el año, pues se me olvidaba, pues me ponía a hacer otras cosas, en fin, o sea, la verdad es que cuando ya hice conciencia de, cuando llega el fin de año y era de, puta, otra vez no cumplí lo que dije, ¿no? Ahí voy a ponerlo otra vez. Y se repetía y se repetía. Entonces era como de, ¿por? Entonces, pues ya me di cuenta que no eran objetivos por convicción, porque verdaderamente yo estuviera pensando en algo más a futuro, sino que es porque pues ya tocaba, es lo que tocaba. Entonces, pues bueno, al no cumplirlo, pues también era como de, híjole, o a veces, más bien, en ocasiones sí lo cumplía. Por ejemplo, eso de tener hijitos y casarte y eso, pues no va con mi sentido. Pero cosas como de, sí, tienes que estudiar una maestría. Bueno, ya la estudié. Sí, tienes que viajar. Ok, ya viajé. No, y ahí estaba, ¿no? Y no, y ahora tienes que bajar de peso y verte así y no sé qué. Ya cuando cumplí fue como de, bueno, ya, ¿y para? Bueno, pues es que ya hay que subir de puesto, que ya subía de puesto. Bueno. Entonces, así estaba y de pronto era, bueno, ¿y todo esto para qué o qué? O sea, ya ahí voy. ¿Y luego qué va a pasar? Entonces, empecé con esta parte del desarrollo personal, me di cuenta que pues estaba haciendo cosas sin entender bien hacia dónde iba, te digo, más por lo que se tenía que hacer. Entonces, pues me empecé a preguntar, ¿qué más quiero? O sea, imagínate, es más, hasta hice negocios, según yo emprender, con cosas que a mí me daba lo mismo. O sea, que ni eran mi sueño, que ni les entendía. Obvio, no me fue bien. Y era por eso. O sea, no es lo que yo quería. Nada más ahí porque me llegaban y me lo proponían y yo, bueno, pues sí. Pero pues, digo, le intentaba, le hacía mi lucha, pero no era lo que yo quería. Entonces, comprendí que la verdad es que mis objetivos estaban súper huecos, pues porque no había algo más allá. Eh, Carecía de un propósito, de un sentido. Eh, Me empecé a averiguar, oye, pues, ¿qué quiero? ¿Dónde me veo? Entonces, creo que lo has escuchado en algunos lugares de, oye, ¿qué legado quieres dejar? Me empecé a preguntar eso. Y no tanto de, no, mi legado van a ser terrenos y coches y casas. Y no. O sea, ¿qué quiero aportar? ¿Cómo quiero que la gente me recuerde? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y en base a eso, empecé a hacer objetivos un poco más alineados a lo que yo quería. Me costó muchísimo trabajo y a lo mejor el primer año que lo hice fue como todavía no tener muy claro qué quería, ¿sabes? Entonces, sobre todo con el coaching, empecé ya a tener un poquito más de formación, de, oye, pues profundicemos. ¿Cómo me voy a mover de mi presente
a mi futuro. Porque para eso es el coaching. Esa es la diferencia con la terapia. La terapia, muchas sí tienes que irte, o sea, sobre todo ver qué hiciste en tu juventud, en tu niñez, qué pasó, cuáles son tus heridas, en qué vas, qué es lo que te duele, ¿no? Como escarbarle e ir sanando eso. Yo en algún momento ya hice esas terapias, eh, sobre todo psicoterapia, pero ya llegó un punto en que dije, "Güey, es que yo ya estoy en aquí, yo ya estoy en este punto de mi vida, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo empezar a formar mi camino?" Entonces para eso me sirve muchísimo el coaching, es muévete de aquí hacia acá. Y es hacer muchas preguntas, estarte haciendo preguntas, preguntas, preguntas. Entonces, pues empecé a buscar esas preguntas y también obviamente buscar las respuestas. Por ejemplo, de qué persona quiero llegar a ser en tanto tiempo, qué quiero aportar, cuáles son mis fortalezas, qué me hace falta, o sea, de acuerdo a esa persona que quiero llegar a ser, qué me hace falta. ¿Para qué quisiera yo ser esa persona que ya tenía en mente? Y eso, o sea, el camino que estaba empezando a recorrer lo disfruto, me divierte, o sea, es algo que sí le encuentro un gozo o va a ser un martirio y a lo mejor algo que me va hasta, ¿sabes? A hacer sentir que otra vez para, porque para mí es bien importante. Miren, aquí es como que el ir hilando que no, los objetivos no a fuerza, o sea, sí tiene que ser algo que te encante, pero no a fuerza el camino va a ser maravilloso y feliz. Simplemente que no estés sufriendo en este camino porque sabes? O sea, sabes que la meta, el para qué, vale la pena. O sea, todo esto que estás aprendiendo, todo esto que estás haciendo nuevo, es porque entiendes hacia dónde vas y te hace todo el sentido del mundo. Y para eso empecé a hacer el coaching, para accionar. Muévete, muévete, muévete. Entonces, obviamente fue todo un camino de autoconocimiento, de descubrimiento, de empezar a averiguar que sí me gusta, que no. No sé, a veces era como tener un poquito más de conciencia de qué pasos tengo que estar siguiendo para de verdad moverme para allá. Cómo mis decisiones estaban, pues sí, las decisiones pesan para moverte o estancarte o alejarte de ese propósito. Entonces, pues sí, tenía yo que estarme haciendo todas estas revisiones constantemente. Es agotador en el sentido de que cuando ya empiezas a ser consciente, pues sí, hay que estar moviendo mucho y hay que estar bien concentrado. Pero te digo, vale la pena. Y este agotamiento no es de, güey, qué flojera, no manches, es que ¿por qué? Ya quiero estar haciendo otra cosa. Si llegaba ese pensamiento es, a ver, otra vez hay que revisar, pues, ¿por qué no lo estás disfrutando? Esto no es manda, pues, o sea, tiene que ser algo que verdaderamente me llene de alegría. Entonces, sí, creo que el proceso, los caminos tienen que hacer sentido, que los disfrutes para que tu meta también sea muy alentadora. Entonces, pues ya con el coaching y todo esto que te digo, me permito explorar. Si no funciona esta manera, busco otra. O sea, siempre teniendo en la mira que quiero, pero pues hay que ser flexibles. Ok, esto no pegó. O aquí estoy encontrando mucha barrera. Todavía tengo que trabajar más cosas. ¿Le sigo, no le sigo? ¿Qué hago? Entonces, pues sí, estarme haciendo todas estas preguntas constantemente. Y pues obviamente conforme voy creciendo, madurando, entendiéndome, pues ya voy así como que empezando a acumular experiencia que me dice bien por dónde sí, por dónde no, si esa forma de ser sigue haciendo sentido, si hay que cambiar algo, si las metas siguen siendo tal cual o le voy haciendo alguna modificación. Pienso mucho en las metas a corto, mediano, largo plazo. Y eso, identifico nuevas formas
para ir haciéndolo, llegar ahí. Entonces, si tú, con eso que te estoy diciendo, te das cuenta que efectivamente no estás encontrando la manera de lograr tus objetivos, es porque quizá no hace ningún sentido con la persona que tú quieres ser, porque a lo mejor estás igual como yo hace tiempo, que no es lo que quieres, que estás poniendo objetivos cliché, que es porque pues es lo que sigue, es lo que se espera, es lo que la gente me dice, es lo que yo veo que allá afuera llama la atención, pero no es lo que tú quieres. Entonces va a llegar un punto, créeme, va a llegar un punto que vas a decir, güey, ¿todo esto para qué? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es la finalidad? ¿De aquí a dónde? O sea, entonces, si quieres librarte o quitarte ese peso en unos años, empieza el día de hoy a averiguar bien qué quieres. Y como te dije, hazte las preguntas que te comenté de qué persona quiero ser, qué quiero aportar, cuál va a ser mi legado, cuáles son mis fortalezas. De esa persona que quiero llegar a ser, qué fortalezas me sirven o qué me está haciendo falta. Y como para qué quisiera yo ser esa persona que estoy visualizando. ¿Por qué quiero ser esa persona? ¿Qué me divierte? ¿Qué disfruto? ¿Cómo puedo ir armando mi camino para que eso que quiero llegue y de verdad, verdaderamente lo disfrute, lo goces y que no sea un pinche martirio? Entonces, atrévete a hacerte las preguntas, atrévete a pensar diferente, a no ser una copia de lo que todo mundo quiere ser o de lo que todo mundo espera, porque al final del día tú eres única, irrepetible, y también por eso tendrías que pensar más en lo que tú quieres, no en lo que todo el mundo espera, ¿sabes? Entonces, te invito a que empieces a hacer un poquito más de introspección, que te hagas más preguntas, para que ahora sí, cada vez que te pongas un objetivo, lo estés cumpliendo, pero lo cumplas desde un para qué. Si esto te sirvió, compártelo también con alguien que sepas que le puede llamar la atención. Y acuérdate que siempre les dejo aquí recomendaciones o herramientas para que sigan desarrollándose y haciéndose las preguntas indicadas para tener las respuestas indicadas. Les mando un beso.